en este momento. Doctor Juan Pablo, ¿cómo se ha resentido el sector que usted lidera acá en Norte de Santander? Bueno, primero que todo, pues yo creo que hoy en día pues estamos todos eh, resentidos, digámoslo aquí. Todos los sectores económicos tienen sus problemas, sus dificultades, unos sectores económicos más que otros, pero el sector de los restaurantes pues tenemos la posibilidad de estar trabajando a domicilios desde que comenzó la pandemia. Para nadie es un secreto que el tema de los domicilios es un porcentaje muy, muy bajo de las ventas generales y obviamente pues no el 95, me atrevería a decir que el 100% de los restaurantes que hoy en día estamos trabajando a domicilio, con esas ventas no alcanzamos a cubrir los costos fijos. Simplemente estamos tratando de subsistir, de, como siempre lo he dicho, de minimizar la pérdida, minimizar la pérdida que hemos venido acumulando desde el 22 de marzo aproximadamente que nos tocó cerrar. Y bueno, haciendo diferentes estrategias de manera conjunta, no solamente con el gremio de Acodres, sino con otros entes gubernamentales para poder subsistir en esta difícil crisis que creo que ninguno de los que estamos hoy aquí en este programa y otras personas que no lo están, no estábamos preparados para digamos, para enfrentar a esto tan grande que nos tocó vivir, que la historia de la humanidad nos lo puso a nosotros y unidos tendremos que salir adelante y unidos es la única manera de derrotar o de pasar esta página de la historia que nos tocó vivir a nosotros actualmente. Doctora Belkis, ¿cómo fue ese momento de transición, de estar pues tranquilos en el sector, de trabajar bien y tener que decir o hacer todo lo que nos decía ahora el doctor Juan Pablo? Bueno, inicialmente pues fue un impacto muy duro en el sector de la gastronomía, en la parte laboral. Se generó también mucha incertidumbre por parte tanto de los empresarios como los empleados, porque pues de igual manera prima lo que es la salud, ¿no? Lo que es la salud, la parte familiar. Bueno, se generaron muchas ideas y también pues se aprendió mucho también de lo que fue esta y de lo que es en realidad esta cuarentena, de lo que es el reinventarnos, el llegar a generar actividades diferentes y pues nosotros como sector, como agremiación, buscamos darle el apoyo a los empresarios. Algunos pues cerraron sus negocios inicialmente, otros empezaron a trabajar con un gran optimismo. Ese optimismo y ese ánimo fue difundido al resto de compañeros, fue un gran apoyo, como darles la mano, como incentivar al cambio o a la adaptación de este tipo de situaciones. Y de igual manera, el empresario, hay que destacar que el empresario en esta situación pensó mucho en sus empleados, en sus familias. Llegaron a realizar algunos acuerdos. Hay empresarios que no despidieron o no llegaron a tener en cuenta que el empleado salía de su empresa como tal, porque pues prácticamente su flujo de caja es muy bajo, no cumple el porcentaje total de su operación. Entonces, en el orden de ideas, se destaca que el empresario pensó muy humanamente con sus empleados. Los empleados también respondieron con gran sentido de pertenencia hacia sus restaurantes. Entonces fue un trabajo muy de la mano, empresarios, trabajadores, colegas, amigos, sector, el trabajo también con las diferentes entidades, trabajo también con los diferentes medios de comunicación, que han sido un aporte muy bueno a lo que ha sido la situación con relación a la vivencia económica, a la vivencia de los temores, los miedos que se generaron y que de alguna u otra manera pues también los vivimos, ¿no? Entonces, en este orden de ideas se aprendió mucho, todavía nos falta por aprender,
pero lo bueno de esto y como buenos cucuteños, estamos para salir adelante con todo el ánimo y con todo el optimismo. Ese ánimo que tenemos también debemos impregnarlo en los demás sectores y en las demás personas. Entonces, el sector de los restaurantes, prácticamente podemos decir que nos destacamos por la energía que se pueda transmitir y agradecemos también a toda la comunidad por el respaldo que hayan brindado ante el servicio de domicilios, porque de igual manera se trabaja con mucho amor en lo que es la parte de la cocina y de dar a degustar los mejores platos que tiene la ciudad a toda la comunidad norte santanderiana. Pues Jorge Omar, en los últimos años se ha visto un desarrollo en Cúcuta en este sector, ¿no? En el sector de los restaurantes. Hola, buenas noches y buenas noches para nuestros invitados. Pues sí, ha sido desafortunado el momento histórico en el cual comenzó la pandemia que nos obligó a ir al confinamiento, a la cuarentena, porque estábamos viendo en la ciudad un auge de toda la actividad gastronómica. Se habían abierto muchos restaurantes, así que la oferta era grande y esto había como posicionado la ciudad en el resto del país, teniendo restaurantes de muy buena calidad y con diversa carta había para escoger de una u de otra manera. A la par de los restaurantes ya tradicionales en la ciudad que estaban manteniendo también su clientela. De tal manera que pues se han visto muy golpeados porque no han podido abrir sus puertas y no han tenido los ingresos a través de las ventas de su menú. Hay un movimiento nacional que estaba gestando Rausch, que es uno de los cocineros más destacados del país, y hoy incluso en una cadena radial pues se hizo una campaña con respecto a eso y una cosa de estas de Twitter que decía los restaurantes en la olla. Entonces le quiero preguntar a Juan Pablo, ¿qué tan en la olla están los restaurantes de nuestra ciudad que, como queda dicho, habían empezado a tener un movimiento completamente diferente a lo que se había visto en los años anteriores? Jorge, muy buenas noches. Un saludo especial. Pues la verdad, la palabra olla no me parecería como utilizarla. Estamos en un momento muy difícil, Jorge. La verdad, lo dije anteriormente, un restaurante con solo domicilios es imposible funcionar. Los costos fijos no alcanzan o lo que se vende no alcanza para cubrir los costos fijos. Mírese, nosotros hicimos una encuesta en Acodres, que somos 64 afiliados, más de 80, más de 90 establecimientos comerciales, con aproximadamente 857 empleos directos y más o menos unos 345 empleos indirectos. Y yo le preguntaba a los colegas y le decía, usted, ¿cuál es su porcentaje de venta? Y todos arrojaron un promedio, uno con otro, arrojaron un promedio de venta del 18 al 20%. Entonces, cuando usted vende el 100% y de un momento para otro empieza de ese 100% solo a facturar entre el 18 y el 20, pues es muy complicado. Yo creo que ahorita, Jorge, cualquier restaurante en Cúcuta está perdiendo dinero. Lo que pasa es que lo decía la directora ejecutiva. ¿Qué pasa? En el caso mío, tengo 22 empleados. En el caso del restaurante de mi señor padre, tiene 33 empleados. Entre los dos sumamos 55. Y creo que el más nuevo de todos los 55 empleados debe llevar 6 o 7 años con nosotros. Entonces, cuando usted ya tiene un empleado de más de 7, 8 años, 9 años que viene trabajando mancomunadamente con los propietarios, que se adueña, que le duele el negocio, pues a uno, la verdad, le da muy duro uno echarlo. Decirle, no, mire, le tengo que suspender su trabajo, no le puedo pagar más, se tiene que ir para la casa. Entonces uno, a esa gente que fue su aliada, que estuvo en las buenas,
pues también hay que tenerla en las malas y ellos también entienden eso, Jorge. Los empleados son muy conscientes de la situación que estamos viviendo nosotros los empresarios de los restaurantes. Entonces, necesitamos lo hemos manifestado a los diferentes entes gubernamentales, que necesitamos empezar a trabajar, ya sea con el 30% de capacidad, con el 20%, con el 40%, lo que los entes gubernamentales, la alcaldía en este caso, designe. Nosotros venimos hace unos meses haciendo muchas inversiones en los protocolos de seguridad para que la gente vuelva a los restaurantes con confianza, llevando protocolos, tomando temperaturas, haciendo la trazabilidad de nuestros proveedores. Hemos hecho esfuerzos grandes que ya, como dice, estamos listos, estamos esperando que el presidente de la orden, hoy salieron muchos comentarios que posiblemente en un 85 o 90% puede ser que empecemos a laborar el 1 de julio, obviamente con unos protocolos de bioseguridad que estamos totalmente de acuerdo en cumplirlo 100%. Pero sí, la situación de los restaurantes es muy difícil. Hay muchos colegas, queridos compañeros, hay muchos colegas, no solamente en Cúcuta. Yo soy el presidente de ACODRES Capítulo Norte de Santander y tengo contacto con los diferentes capítulos de diferentes ciudades del país, con colegas, estoy en un chat. Y no solamente en Cúcuta, en todas las ciudades del país, desafortunadamente, restaurantes han cerrado sus puertas, totalmente. Han cerrado sus puertas, restaurantes de 10, 15, 20 años, 5 años, 4 años. Tal vez usted hizo un comentario muy importante, que los restaurantes tradicionales pues ya tienen una clientela, ya tienen una estructura, digamos, una estructura económica de poder aguantar un poco más, pero hay muchos que entraron a innovar en estos últimos meses, en estos últimos años, dándole a Cúcuta una exquisitez en la gastronomía, dándole a Cúcuta la oportunidad a ustedes, los comensales, de disfrutar diferentes tipos de comidas, diferentes tipos de preparaciones, en donde esa gente innovadora ha invertido mucho dinero y es un momento difícil. Pero estamos convencidos de que esto pronto va a pasar, de que esto va a mejorar, de que tenemos que pararnos de esto. Nosotros venimos parándonos de cosas muy difíciles, como fue hace 3 o 4 años esa situación económica que tuvimos tenaz, de que cuando pasó lo de Venezuela fuimos capaces, nos levantamos, trabajamos en grupo, salimos adelante, las empresas empezaron a mirar el interior del país y creyeron más en el interior del país. Y bueno, eso es lo que queremos y pues no me falta, como dijo Belki, la directora, agradecer de alguna manera a todos ustedes que han apoyado a los restaurantes, de que de alguna manera con sus pedidos a domicilio han aportado su grano de arena para que toda esta gente que nosotros empleamos sigan en sus empleos. Pero Luis Jesús, la crisis es de los restaurantes, pero los comensales, los clientes, también han perdido calidad de vida, ¿no? Porque no hay como ir allá al local, al restaurante, a disfrutar del ambiente, con la familia, con los amigos. Sí, Rafa, efectivamente. Un saludo especial para Juan Pablo y a la doctora Betty Díaz. Oiga, cuando hablamos de Juan Pablo Londero, nos acordamos del Cúcuta Deportivo, el gran gerente que tuvo el glorioso Cúcuta Deportivo en los años 2006-2007. Anoche recordábamos esos eventos. Creo que más tarde podíamos tocar el temita del Cúcuta Deportivo. Gracias, Juan Pablo, por todas esas glorias y victorias que nos dio siendo gerente del Cúcuta. Pues sí, Juan Pablo lo dice, nadie estaba preparado para esto, ningún sector, toda la economía del país pues está afectada ostensiblemente por la cuestión de la pandemia. La doctora Betty dice que estamos aprendiendo, nos estamos reinventando, a eso nos tocó a todos, desde el más humilde, desde el empresario más humilde hasta la empresa más grande del país, le tocó reinventarse porque la situación es bastante difícil. Y este sector de los restaurantes pues ha sido también fuertemente atacado por esta situación de la pandemia. Juan Pablo nos decía que tienen un número de 64 afiliados, asociados, que era una de las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva funcionando la asociación
El gobierno nacional sí, hoy lo planteó en la intervención del presidente, que se está estudiando toda esa posibilidad de si se reabren los restaurantes lo más pronto posible, y lo más pronto posible sería a inicios del mes de julio. Yo quisiera también preguntar cuánto tiempo lleva funcionando la asociación y la ubicación geográfica de los restaurantes. ¿Es la zona céntrica o también tienen restaurantes que están en la asociación que pertenecen o están ubicados en los diferentes barrios de la ciudad? Belkis, ahí con la historia de Acodres, yo la verdad, nosotros agrupamos, no solamente, Luis, agrupamos restaurantes en la ciudad de Cúcuta, también tenemos afiliados en el municipio de Chinácota, tenemos afiliados en Pamplona, ¿sí? Y tenemos otros afiliados en la zona del Zulia, de San Cayetano. Tenemos colegas que han llegado a nosotros, entonces, y obviamente acá en la ciudad, pues tenemos en diferentes partes de la... Cumplimos 25 años, Belkis, me corrige si estoy equivocado, pero Belkis le puede hablar un poco más de la historia. Imagínate, uno de los fundadores, si ustedes deben conocer, los fundadores de Acodres, el doctor Humberto Villamizar del Molinito, Pastrana, mi señor padre, Hugo Horacio Londero, Ramiro Bedoya de Picaili, la gente que arrancó con este gremio hace más de 25 años. Belkis le termina un poco la historia. Sí, prácticamente tenemos 27 años, ya hace 2 años se cumplieron los 25 años de lo que fue la creación de la asociación. Y como lo decía don Juan Pablo, tenemos representación en la fría ciudad de Pamplona. Tenemos también, o sea, nosotros buscamos un fortalecimiento en lo que es la comida típica regional. En ese tipo de apoyo y de trabajo también mancomunado por el sector turismo, tenemos la representación de San Cayetano por los platos típicos que ellos manejan, que es algo tan nuestro. Pamplona también maneja la parte muy típica, que es todo lo que es de su panadería y la parte de dulces. También tenemos Chinácota, como se ha fortalecido en su variedad gastronómica. Tenemos también en los patios, como es la comida típica del Palacio del Cabrito, nuestro cabrito, lo que ha sido tan típico por muchísimos años en el departamento. Y sí, ha sido un trabajo, como lo repetí anteriormente, un trabajo de muchísimas personas con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho esmero. También llevamos 19 años realizando el Festival Gastronómico. Entonces se realizan diferentes eventos, hemos realizado tanto eventos en Pamplona, también hemos realizado los diferentes festivales gastronómicos, tanto en los hoteles de la ciudad como también en los diferentes instancias o los diferentes espacios que se ha celebrado el festival. Lo hemos desarrollado en diferentes lados para darle ese toque o esos cambios que amerita el desarrollo de un tipo de eventos que es familiar. De igual manera, pues, vuelvo y repito, ha sido un trabajo de muchos años y cada vez que se va renovando la participación de los empresarios en Acodres ha sido con mucho esmero, con mucho trabajo, con mucha actitud y siempre buscando el beneficio de la ciudad. Doctora Belkis y doctor Juan Pablo, Jaime Eliezer Calvache nos acompaña desde Pasto. Él vive allá en la capital nariñense. Jaime Eliezer, ¿cómo está la situación de los restaurantes allá en Pasto? Buenas noches. Gracias, Rafael. Un saludo para la doctora Belkis y al doctor Juan Pablo también. Respecto a tu pregunta, pues la situación que están planteando nuestros invitados esta noche, pues es bastante similar. Yo creo que las pérdidas se cuentan en muchos millones de pesos. Los compromisos con los bancos también están acumulados. Y lo que yo quiero preguntarle primero a la doctora Belkis es que, ¿qué tan, a ver, si ustedes prevén
que el gremio al que ustedes representan en Cúcuta y en el norte de Santander va a tener un frenazo, un estancamiento por cuenta de la pandemia, porque los recursos que ustedes tienen son prácticamente para subsistir y para resistirse al cierre y no pueden estar pensando ahora en inversiones, en nuevos espacios, en ampliaciones, en una nueva sede, en todo lo que implica el progreso. ¿Qué tan grande va a ser ese freno y hasta cuándo podrán estar de nuevo ya pensando en progresar el gremio? Y al doctor Juan Pablo, se ha dicho aquí que trabajar a domicilio, que no es un campo que ustedes pues dominaban, sino que les tocó afrontar, ha representado recuperar algunos pesos que pueden significar no más del 20% de lo que ustedes son capaces de recoger con su actividad normal. ¿Qué puede representar volver a la actividad sabiendo que no podrán aforar más allá de un 20-30% de la capacidad que tienen actualmente? Las deudas se van a disminuir, pero seguirán de todas maneras acumulándose. ¿Por cuánto tiempo más, doctor Juan Pablo? Por favor, doctora Belkis, vamos con usted con su respuesta y después con el doctor Juan Pablo. Les comparto que prácticamente pérdidas como tal existen. De igual manera, también hay inversiones que se han realizado en este tiempo, como lo es la adaptación a los protocolos de bioseguridad, que es para poderle brindar confianza y seguridad a los comensales. Entonces, el empresario, aparte de que está trabajando con una operación de restaurantes, como lo mencionaba don Juan Pablo, con un 20%, inicialmente se empezó un 12%, aumentó a un 15%, hasta llegar a nivelarse la parte de los domicilios en un 20% de las ventas en operación de los restaurantes. Entonces, ese desfase de ingresos versus ventas, y aparte lo que tiene que ver con la inversión en adaptación a los protocolos de bioseguridad, con todos los inconvenientes que se hayan tenido en los beneficios que daba el gobierno, como lo fue lo de la parte de los subsidios a la nómina y que fue tan difícil acceder a estos beneficios cuando los bancos establecían que una empresa gastronómica no era viable en el tiempo de inicio de la pandemia, cuando anteriormente una empresa prácticamente no había necesidad de hacer un trámite de crédito cuando ya en el banco estaban llamando al empresario, tiene un crédito ya aprobado. Entonces fue un choque muy difícil. Podemos decir que los empresarios también están trabajando con dineros de ahorros personales o algo tratando de hacer o subsistir con diferentes acciones, porque prácticamente sí, pues es viable la crisis económica que se está viviendo desde los restaurantes. Entonces, aquí ha sido una adaptación. A veces me pregunto cómo lo harán, cómo harán el empresario como tal para poder subsistir y que sus empleados todavía tengan su sueldo y puedan llevarlo a sus familias. Vuelvo y repito, algunos empresarios hicieron acuerdos de trabajar medios tiempos o llegar a algún acuerdo en la parte salarial con sus empleados, no sin antes pensando siempre lo que está detrás de ellos, las familias, su entorno. Entonces, mi respuesta es una crisis económica, pero se ha adaptado con todo lo que tiene que ver con la parte personal, ahorros. O sea, prácticamente aquí ha sido un actuar muy, muy, muy bueno por parte del empresario y de los acuerdos que hayan tenido con los empleados. Bueno, buenas noches, Jaime. Saludo especial.
2 veces fui a Pasto con el Cúcuta Deportivo, no me acuerdo los resultados, pero lo que sí me acuerdo es que aterrizar en el aeropuerto bravo, pero bueno, anécdotas que le quedan a uno de ese momento tan espectacular. Seguro ganamos. Jaime, el 20%, obviamente que más o menos manejamos los restaurantes en este momento, en los domicilios, como lo dije anteriormente, no alcanzan con los costos fijos, pero de todo queda una enseñanza, un aprendizaje. Belki lo dijo, todos los días tenemos que aprender. Antes uno el domicilio no lo miraba como una estrategia tan importante, porque claro, por lo menos en el caso mío, Jaime, yo tengo 3 establecimientos comerciales en los 3 centros comerciales, valga la redundancia, y la gente pues ¿qué va al centro comercial? A pasear, a comerse un helado, a cine, a comprar algo, a hacer mercado y de paso a comer, a diferencia de restaurantes a mantel, como los llamamos en diferentes sectores de la ciudad, que la persona, como lo dijo Rafael, en un principio quiere ir, sentarse, disfrutar una noche, una copa de vino, la brisa de nuestra ciudad en las noches, que es espectacular. Pues eso el comensal no lo ha podido volver a hacer. Pero sí nos queda una enseñanza porque creo que de ahora en adelante, usted lo dijo, la recuperación económica no va a ser fácil. Yo podría calcular que nosotros podemos estar llegando a nuestro, digamos, a nuestro 100%, o no hablemos 100% de producción, hablemos de un 80% o un 90% de producción, yo creo que podemos estar llegando en el mes de diciembre. Luego de ahí para atrás, tenemos que hacer muchas estrategias en nuestros negocios para poder solventar. Yo estoy convencido que cuando abramos, obviamente, vamos a empezar a facturar más del 20%. Y eso nos va a ayudar de pronto, en un corto plazo, a llegar a nuestro punto de equilibrio. Ya cuando nosotros lleguemos a nuestro punto de equilibrio, yo, por decir algo, como propietario de restaurante, ya me doy un respiro. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener una utilidad en mi negocio, pero ya no voy a tener pérdidas, que es lo importante, no perder plata, ¿no? Como usted dijo, no acumular deudas con los bancos, no acumular deudas con los servicios públicos, que es lo que hoy en día, no acumular deudas con los propietarios de los locales donde uno está. Por ejemplo, en el caso mío, yo pago arriendo en los 3 centros comerciales. Entonces, pues me tocó hacer acuerdos con ellos que obviamente en algunos casos, en el caso mío funcionó, pero tengo colegas que no les ha funcionado los arreglos entre propietarios y están acumulando deudas también en arriendo. Entonces usted tiene bancos, arriendo y servicios públicos, que muy seguramente pienso yo que cuando termine toda esta pandemia, pues seguramente esas deudas las empresas tendrán, digamos, en una palabra coloquial, compasión y las refinanciarán a largos plazos. Pero eso nos ha enseñado, Jaime, a que tenemos que seguir poniéndole mucha atención al tema de los domicilios, porque la gente se va a demorar en agarrar confianza para llegar a los restaurantes otra vez como antes. Entonces yo creo que ese 20% en los 2 primeros meses de pronto puede subir un poquito más y bueno, y como le digo, nos ha enseñado a que tenemos que invertir en domicilios, tenemos que invertir en plataformas para entregar domicilios, tenemos que invertir en empaques innovadores, tenemos que invertir ahora en empaques de seguridad para la comida, para que la gente cuando le llegue su comida a la casa vea un empaque seguro, en donde el domiciliario tenga 0 manipulación con el alimento. Entonces, eso nos ha enseñado, pero quiero dejar muy claro que ese 20%, Jaime, no es bueno para nosotros, pero estamos de alguna manera agradecidos, porque como lo dijo usted, por lo menos algo entra y, como dije yo en un principio, se minimizan las pérdidas. Y sobre todo, Omar Romero, lo que decía ahora el doctor Juan Pablo, no pueden estar contentos o satisfechos cuando ya pasó una de las fechas grandes, la madre, y se avecina otro, el padre, y no tienen las puertas abiertas para atender a toda esa clientela que se va,
en esos días a los restaurantes? Buenas noches, Rafa, a los invitados, a Juan Pablo, un gusto saludarlo, a Belkis y demás compañeros. Sí, la situación es bastante compleja, ya lo han resumido los señores de Acodres. Es una cosa muy complicada la que dice que hay que adaptarse a todo, porque no solamente ellos, también en la parte como que trabajan en la parte gastronómica, sino obviamente el ciudadano del común, que es el que va a visitar esos establecimientos. Juan Pablo y Belkis, a nivel nacional, ya lo decía también al comienzo el doctor Jorge Omar, la situación es grave, pero ¿qué métodos o qué estudios o simulacros se están haciendo para cuando se abra esa nueva apertura de los establecimientos, del caso de los centros comerciales, para atender allí? Y si de pronto han pensado obviamente los costos que tiene cada plato, lo que la gente va a consumir, tener una reducción de ese costo de ese plato que pueda recuperar algo más allá de lo que de pronto normalmente se vende, y una opinión acerca de esas personas que no pertenecen a la agremiación, a la asociación de restaurantes, que tienen restaurantes en cualquier parte de la ciudad o en algún barrio. ¿Qué opinión le merecen ellos que también tienen y están sufriendo las pérdidas? Y si el Estado, el municipio o el departamento les ha ofrecido ayuda. Omar, muy buenas noches. Gusto verlo, saludarlo. Igualmente. La verdad, nosotros a nivel nacional, pues el tema es complicado, ¿sí? Vamos a mirar a ver, porque nosotros desde hace un tiempo atrás, como lo dije anteriormente, más que hacer simulacros, nosotros venimos aplicando nuestros protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque resulta que hace ya un tiempo atrás empezó a salir ese famoso decreto 666 en donde hablaba unas normas generales de bioprotección. Entonces, ¿qué pasó? Pues todo el mundo, pensando en que eso iba a llegar a muy corto plazo, pues todo el mundo ¿empezó a qué? Empezó a practicar los protocolos. Entonces empezamos a llenar los formatos, entonces empezamos a tomarle la temperatura a nuestros empleados cuando llegaban a nuestros locales, porque no crea, nosotros trabajamos, pero nosotros como propietarios y como empleados también estamos de alguna manera corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque el empleado llega a nuestro local y viene de su casa. Entonces, una cultura, una educación, un acompañamiento con el empleado, de explicarle al empleado cómo debe en su casa comportarse, la desinfección de su ropa, cuando llega, cómo debe hacer con la ropa que llega de trabajar, o cuando sale de su casa, qué debe hacer cuando debe llegar al local. Entonces, digamos que en el tema de simulacros, más que simulacros, hemos aplicado esos protocolos que nos han ayudado a ir mecanizando poco a poco, lo que muy seguramente el 1 de julio, cuando nos abran, nos van a decir, usted tiene que hacer eso. Entonces yo le voy a decir, señor, mire, venga, inspeccióneme, porque es que eso yo ya lo vengo haciendo un mes. Yo le estoy ganando tiempo al tiempo, y no solamente yo, sino también los colegas. Todos estamos en ese cuento, en ganándole tiempo al tiempo, para que cuando venga la apertura definitiva, no tenga que decirle a usted, venga, señor Londero, no, mano, usted no puede abrir porque a usted le falta todo esto. No, venga, revíseme que yo todo eso lo hago y lo estoy haciendo hace más de un mes, pero yo quiero que usted me inspeccione para ver cómo lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo bien, bien, y si tengo que mejorar en algo, lo mejoramos, pero en eso estamos todos. Ahora, con el tema de los no afiliados, el tema de los no afiliados es un tema que las ayudas, como usted está hablando, las ayudas que ha prometido el gobierno, pero que no se han logrado, le explico muy rápidamente. Salió el tema de la nómina, de que nos iban a subsidiar 351,000 pesos de cada empleado, y para poner un ejemplo y no ir tan allá, nos dijeron, señores, del 22 al 27 de mayo, radique su propuesta. Y mañana va a ser 10 de junio y a mí no me ha llegado ni un subsidio.
y ya había la fecha del 8 de junio al 17 de junio para aplicar el subsidio para el mes de junio, y mañana va a ser 10 y la página web no está habilitada. Entonces, las ayudas, si no me llegan a mí, el decir que yo estoy en Acodres no quiere decir que los que no están en Acodres no tengan ayuda. No, claro que ellos también tienen ayudas. Lo que pasa es que pues Acodres es un gremio que de pronto, a diferencia de los otros restaurantes que no están agremiados, pues yo recibo la información directa, porque yo estoy en un WhatsApp de Acodres Nacional. Pero mire, le cuento una cosa, Omar, yo tengo 2, 3 personas claves que tienen sus grupos de WhatsApp de restaurantes que no están afiliados a Acodres, y yo lo primero que hago es que le remito toda la información, así no sea afiliado. A mí ahorita no me interesa, Omar, quién es y quién no es. Ahorita necesitamos vernos es como ciudad, como gremio, como grupo, ¿sí? Como es Cotelco, como es Anato, como es los arcilleros, como somos todos, porque eso es, somos una ciudad que tenemos que trabajar porque es que nada saco yo con trabajar yo bien y que otro gremio lo haga mal. No, todos tenemos que hacerlo bien. Aquí hay, como dice el dicho, acá hay cama para toda la gente. Aquí, si a la ciudad le va bien, ¿a quién le va bien? A todos. A ustedes como periodistas, a nosotros como restaurante, a ustedes como comensales, a los médicos. Eso es una cadena, ¿sí? Al comerciante. Entonces, sí todos tenemos, digamos, la misma asequibilidad a las ayudas, pero bueno, ya es luchar a quién le llega y a quién no le llega. Doctora Belkis, la situación que viven los restaurantes acá en Cúcuta es similar o es peor para los afiliados en Pamplona, en Chinácota, que viven es de la presencia de los turistas especialmente. Doctora, el micrófono, por favor. Ya, muy bien. Totalmente la afectación también en esas localidades. Recordamos que también prácticamente Chinacota es muy turística y depende de los visitantes un fin de semana. Y Chinacota cerrada, donde también generaron unos protocolos que prohibieron prácticamente la entrada, y entonces ellos prácticamente completamente cerrados, y la parte de su demanda hacia los domicilios fue muchísimo menos. Entonces es complicado para también Pamplona, también reaccionó, o su reactivación a puerta cerrada también fue muy tardía. Ellos también presentaron bajas las ventas, también la demanda fue muy poca. Y pues en relación aquí en la ciudad de Cúcuta, pues yo vuelvo y repito que la comunidad como tal respondió, apoyó. Nosotros desarrollamos una campaña para que apoyaran a la industria gastronómica. Nos reinventamos en lo que fue para la celebración del Día de la Madre, ya que pues no se podían vivir experiencias en las empresas gastronómicas como van a vivir, a deleitar su paladar con grupo de amigos, con grupo de familia, con grupos de personas en estos recintos. Pues obviamente este disfrute lo trasladaron en sus casas, con su familia. Desde la asociación desarrollamos y estamos ejecutando una campaña que se llama y se denomina Mi Restaurante en tu Cocina. Entonces desarrollamos diferentes videos donde interactuaron los chefs de los restaurantes, proveedores de la región. Desarrollamos recetas, estamos sacando o publicando o moviendo, divulgando, promocionando un video semanal en los cuales ha tenido muchísima aceptación y las personas lo están desarrollando desde sus casas. También nos comparten que pues se sienten muy satisfechos, alegres de ese tipo de recetas, de desarrollarlas en casa por los sabores, por los olores, por lo que este sabor los llegue a trasladar a las experiencias que vivían en los restaurantes. Entonces, pues nos reinventamos, buscamos promocionar diferentes ofertas, combos para que disfruten en familia y poder estar activos en lo que es las ventas y prácticamente pues adaptarnos a lo que es el tiempo y la situación.
Joan Enrique Bautista, Liliana Mantilla y Carito Marín están en sintonía nuestra y dicen que les gusta lo que estamos conversando. Esta tarde, doctor Juan Pablo, cuando le cursaba la invitación para que nos acompañara acá en Cero Coronavirus, le dije, seguro que no va a estar exenta una pregunta sobre el Cúcuta Deportivo. Y ya Luis Jesús hizo la introducción. Y Omar debe estar por ahí que también prepara su pregunta y Jorge lo mismo. El doctor Juan Pablo, ¿todavía tiene esa sensación agridulce de aquel 3-0 Boca Cúcuta en la Bombonera? Bueno, ese no sé si lo podamos llamar ahora agridulce. Más bien como lo recuerdo como un momento de impotencia, ¿no? De ver que estábamos muy cerca de un sueño tan grande de llegar a esa instancia y no se pudo. ¿Qué resumo? El Cúcuta Deportivo era un equipo novato en esas instancias de Copa Libertadores. Los equipos grandes pesan mucho. Llegamos a una cancha en donde tuve varias oportunidades de ir como espectador, pero una cosa es estar como espectador y una cosa es estar abajo en ese cajón en donde 80.000, 90.000 personas gritan, le tiran a usted todo y bueno, nos faltó como experiencia, nos faltó como malicia, como en algún momento del partido ser canchero, como son los colegas de Hugo Horacio. Ser cancheros y buscar la maña para en algún momento parar el partido, porque de verdad la visibilidad era muy mala. Y me acuerdo tanto que el comisario de campo era un uruguayo y nosotros les decíamos, señor, pero no se puede ver, no se puede jugar así. Y el hombre no nos hacía caso y bueno, nos tocó jugar y bueno, ya después la impotencia, los jugadores molestos por el tema, los hinchas del otro equipo alentando y un equipo contrario pues crecido por su hinchada, alentado, pues un equipo de esos con las figuras que tenía en ese momento pues se lleva por delante a cualquiera, porque no es de desconocer que lo mismo hicimos nosotros con equipos acá en Cúcuta, como Gremio, o que decía Luis que tan bonita la etapa que vivió el Cúcuta, y creo que fue una sinergia, creo que fue una energía entre muchas personas que alábamos para el mismo lado, entre muchas personas que queríamos un objetivo común, y todo eso se unió y se formó una sinergia positiva que creo que, aparte obviamente de la calidad de los jugadores que también teníamos en ese momento, ayudó y llegamos a donde llegamos, y llegamos a ser reconocidos a nivel internacional, porque llevamos nuestro nombre a México, dimos una gira por Costa Rica, estuvimos en Uruguay, en Brasil, bueno, en Chile, muchas partes, y la verdad que fue una etapa muy bonita que me dejó muy marcado, pues, porque fue una de las etapas más importantes que creo que yo he vivido en el tema, además gomoso del deporte y que me gusta mucho, ¿no? Jesús. Sí, efectivamente, Juan Pablo, lo dije hace un rato, el agradecimiento total. Yo recuerdo a Juan Pablo trabajando como una hormiguita, corriendo del camerino al banco, del banco al stand del delegado del partido de juego, que la planilla no estaba ahí como muy acorde. Creo que una vez una planilla tuvo que cambiarla sobre la carrera. Bueno, pero era una hormiguita. Y así eran todos los directivos trabajando, por eso el Cúcuta fue grande, desde el alcalde de su época haciendo sus aportes, y eso fue fenomenal. Yo quisiera preguntarle a Juan Carlos cómo fue la experiencia del trabajo con el profe Jorge Luis Pinto, y si tiene algunas anécdotas al respecto. Profesor Pinto,
una persona muy polémica en Colombia, pero a la cual respeto mucho porque de las cosas que sí tiene el profesor Pinto es que es una persona honesta, es una persona que cuando no le gusta algo a usted se lo dice, se lo manifiesta. Eh, entonces con esas personas es interesante trabajar porque sabe uno con quién está digamos, interactuando. Anécdotas tengo muchas, pero siempre me acuerdo de que nos llevaba a algunas ciudades y ponía al profesor Santos en la puerta del hotel y yo bajaba a veces en la noche y le decía, profe, ¿usted por qué no se va a dormir? Le decía, no, lo que pasa es que me toca estarme aquí hasta las 11 de la noche porque es orden del profesor Pinto. ¿Para qué, profe? No, porque de pronto algún jugador de pronto se nos escapa. Y también recuerdo una en Barranquilla que me hizo inclusive casi que ser celador del piso donde estábamos porque no confiaba en la gente del hotel. Era un partido tal vez muy importante con el Junior y habíamos llegado al Dan Carton y habíamos pedido un solo piso y me puso a mí también esa vez. Yo le dije, no, pero profesor, ¿por qué no le dice al profesor Santos que tiene un poco más de contacto con los jugadores? Porque yo sí tenía alguna relación con los jugadores, pero Santos, que era su preparador físico, era como más íntima, digamos, más estrecha la relación. Yo simplemente era, como usted o yo era el gerente deportivo que me encargaba de los viajes, de los hoteles, de sacar los pasabordos, de que todo, digamos, el grupo logístico llegáramos donde teníamos que llegar sin ningún contratiempo. Pero una persona muy estricta para trabajar, muy puntual en su trabajo. Él decía a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana había que empezar a trabajar. Es más, los jugadores llegaban antes muy estructurado, muy planificador de lo que tenía que hacer, ¿cierto? Era una persona que yo creo que por eso fue también, aparte de los jugadores, y lo usted dijo, de los directivos, de un grupo de trabajo, Luis, que era muy grande y que empujábamos el carro para el mismo lado, todos íbamos en la misma dirección. Y él también una persona, como le dije, planificadora y con unos jugadores también que le entendieron el mensaje en ese momento, con ganas de triunfar, porque acuérdese que cuando al Cúcuta Deportivo regresaron algunos jugadores ya veteranos que estaban, digamos, en un momento como de bajo nivel, y él los retomó y les dijo, bueno, muchachos, ustedes son capaces, ustedes tienen calidad deportiva, ustedes tienen actitudes, ustedes son buenos jugadores, tienen que confiar y creer en lo que ustedes son. Todo ese tema de motivación fue muy importante para llegar a donde llegamos. Pero la verdad, siendo una persona con un temperamento muy fuerte, la verdad, nunca tuve una discusión fuerte con él. Siempre conversamos y en algún momento tuvimos diferencias, pero siempre las pudimos solucionar porque tanto él como yo somos personas totalmente sinceras, francas y honestas. Jorge Omar. Hola Juan Pablo, mire, para hablar de fútbol, usted mencionó las mañas de los argentinos, pero no podemos hablar de eso porque su padre es argentino. Entonces vamos a pasar esa página. Pero no probablemente por las mañas de los argentinos y la neblina y la pólvora que hubo en la Bombonera aquella noche. El partido se perdió. Se perdió por cosas estrictamente deportivas, tal vez por otra que usted acaba de anotar aquí. Fuimos un poquito faltos de malicia y faltó viveza para poder haber enfrentado mejor al Boca Junior allá. Pero para rescatar de esa época del Cúcuta Deportivo, y que contrasta muchísimo con la actualidad del equipo, es que el equipo era de toda la ciudad, era de todo el mundo. En los partidos de Copa, cuando vino Toluca, cuando vino Gremio, cuando vino Nacional, el estadio se llenó y se llenó de hinchas del Cúcuta Deportivo. En cambio, cuando vino el Boca, el estadio se llenó de gente de aquí de la ciudad que nunca iba a fútbol, pero quería ver esa vaina como era, porque todo el mundo
anda a la pata del Cúcuta Deportivo. Yo vi muchos colegas entrar al estadio, tal vez es la única vez que entraron al estadio, pero querían estar ahí, no se querían perder de esa fiesta. Y le repito, me contrasta y me entristece además con la situación actual del Cúcuta. ¿Cómo ve usted eso? Que estuvo en la época gloriosa del campeonato en el 2006 y la Copa Libertadores del 2007. Jorge, yo pienso igual que usted. Creo que me faltó decir lo que usted dijo de que uno sentía el equipo de todo, ¿no? De la ciudad. Eso, como lo dije anteriormente, para mí era una sinergia porque se me olvidó contarles que nosotros, por ejemplo, íbamos a ciudades como Medellín, como Bogotá, y habían grupos de cucuteños que iban y se animaban a ir a la Atanasio Girardot a hacerle barra al Cúcuta, que ir a la Atanasio Girardot, donde están los del sur, no es fácil. Y ir a Bogotá, donde están ya sea los comandos, los otros, no es fácil. Iban a alentar al equipo. Eso era, cuando uno salía al campín y veía esa tribuna ya del Cúcuta, uno, pues madre, le daba, los jugadores se llenaban de emoción de ver a su gente ahí. Pero, y era de todos, usted lo dijo, era un equipo de todos. En esa época, el alcalde que orquestó todo ese movimiento para que el Cúcuta volviera a la ciudad, ahí hubo muchas empresas que le copiaron, muchas empresas de la ciudad. Hoy en día, desafortunadamente, el equipo es de otra persona. Entonces, el equipo es de una persona, primero, que no es de la ciudad. Segundo, no vive en la ciudad. Y tercero, obviamente esto lo digo con todo respeto, él ve el Cúcuta como una empresa, como un negocio. Eso lo tengo que respetar porque el Cúcuta es de él y bueno, uno en su empresa pues la maneja como uno cree que se debe manejar. Que la maneja bien o mal, eso ahí yo ya no me quiero meter, eso se lo respeto a él, pero sí le falta un poquito más de amor por la ciudad. En algunos momentos se habló mal de la ciudad, eso no se debía hacer porque por más de que el Cúcuta sea una empresa privada, es una insignia, es un bien inmaterial de la ciudad, que todos lo tenemos en nuestro corazón, que vamos al estadio a alentarlo. Entonces, lo que pedimos es un poco más de compromiso con la ciudad, compromiso con el hincha, para que de pronto la empresa privada pueda volver a creer en el equipo. Tengo entendido que el tipo es dueño del 40 y algo por ciento, pero tiene otras acciones de otras personas que obviamente tiene a su lado y obviamente suman a mitad más uno. Entonces, las decisiones, no hay una democracia, no le pide no le pide opinión. Claro, él no le tiene por qué pedir opinión a la gente porque es una empresa privada, pero no tiene en cuenta al hincha, no tiene en cuenta a la empresa. Tengo conocimiento de que las juntas directivas se hace lo que él dice, no hay una democracia y así no se puede sacar un equipo adelante y más en la situación en la que está el Cúcuta, y más de pues cómo conocen ya todos ustedes el actuar de él en cuanto a la contratación de jugadores. Yo al principio de año estaba muy esperanzado porque había pues como una intención de generar un movimiento, a ver qué posibilidades había de recuperar alguna parte del equipo o de manifestarle que algunas personas querían de pronto ingresar a la administración del equipo, de que dejara participar un poco más a la ciudadanía del equipo, obviamente sin quitarle lo que él tiene, que es su empresa. Pero no, obviamente su empresa la respeto, pero muy triste con la situación porque el Cúcuta no merece estar donde está, Para mí debería ser otro el dueño de esa institución. Omar Romero.
Bueno, Juan Pablo ha hecho casi todo lo que ha pasado con este Cúcuta, los médicos, y sí es triste y es lamentable ver cómo subió el equipo como una palma y hoy está cayendo como un coco, ¿no? Eh, con Cadenas no se puede, es algo impredecible, es una persona que habla lo que le conviene y lo que tiene que decir no lo dice. Y sé que si había un grupo de empresarios, no sé, 5 o 10 empresarios de la ciudad que estuvieron con toda la intención de adquirir el equipo. De pronto lo que decía el médico, ese contraste de hace ya 13 años, hoy no se ve, algo parecido se alcanzó a ver cuando estuvo Lucas Pucineri, que le dio otro tinte al equipo, le dio esa credibilidad, la afición se pegó muchísimo, fue un equipo muy unido, pero cuando vinieron las circunstancias a final de año con el directivo, el dueño del equipo, pues todo se cayó. Ahí empezó a volver a desmoronar, que se había medio construido y que puede haber generado más expectativa este año. No sé qué pueda pasar a futuro, pero volviendo al pasado, Pablo, yo sé que estuvo muy pegado ahí, obviamente, encima, y anoche lo comentaba Pedro Jauregui. ¿Qué tan cierto, qué tan real fue lo de que mientras se pensaba en el partido unos, los otros estaban pensando en contratos de ser llevados a fútbol argentino, independiente del equipo que fuera? ¿Eso distorsionó, eso desconcentró? Simplemente fue un comentario de corrillo. No, para mí, Omar, eso es un comentario malintencionado porque como dijo Jorge, en algún momento empezamos a buscar excusas de por qué el partido se había perdido y el partido se perdió por muchas cosas. En eso, lo que decía él, falta de malicia de unos jugadores muy jóvenes en el sentido de competiciones internacionales, porque hoy en día pues puede ser que muchos jugadores compitan internacionalmente, pero en ese entonces el Cúcuta Deportivo creo que el único que había competido algo internacionalmente era Bustos y, y Rufai. Los otros habían competido algo, pero a nivel local. Pero, no sé, Omar, la verdad, lo del Cúcuta es, usted lo dijo, es indescifrable, no sabría en este momento cuál podría ser pues como la brújula a seguir. Pero eso fue, se lo puedo asegurar, yo que estuve ahí, fue un comentario malintencionado como para distorsionar el ambiente. No es de esconder, obviamente, que cualquier jugador, Omar, que hace una buena temporada en cualquier equipo o en cualquier lugar, pues le llueven contratos de otros lugares. Y no solamente los jugadores, los técnicos, sino porque se fue Pucineri. Porque Pucineri hizo un excelente trabajo acá en el Cúcuta y el Cali le ofreció, no sé, 5, 6, 7, 8 pesos más. Y pues aquí el señor Cadena no entendió que era muy importante haber hecho el esfuerzo de 5, 6, 8, 10 pesos más y no dejar ir una persona, un líder, un motivador, y se lo llevaron para otro lado. Entonces, eso hoy en día en el fútbol se ve mucho. El tema, esto empezó a cambiar cuando, y eso se lo escucho a Horacio Londero, mi papá, eso ahora hay empresarios para todo, Omar. El técnico tiene empresario, el preparador físico tiene empresario, todos tienen empresarios. Mi papá decía, en la época de nosotros no teníamos empresario, nos decían, usted va a jugar acá por 2 pesos durante 1 año, 2 años, y la gente se quedaba a los 2 años. Acá no, acá usted le hace un contrato a un jugador y de una vez el jugador, en algunos casos, no en todos, lo condiciona. Yo le dice, yo le firmo por 1 año, pero póngame una recesión de 100 millones, porque si a mí me va bien y hago goles, pues yo puedo conseguir un mejor contrato. Pero voy a contarle una anécdota. El boliviano, ¿ustedes se acuerdan del boliviano? El boliviano llegó acá, al boliviano es una gran persona, tengo una amistad, o bueno, ya no porque no me hablo tanto, pero de vez en cuando nos hablábamos y el boliviano era una persona que cuando llegó acá no lo conocían nadie.
Y llegó acá, se enchufó, hizo goles y a los 6 meses ya se quería ir de Cúcuta. Mire, que Londres, que me llamaron, que no sé qué tal, de Escocia, de no sé dónde. Y son así. Hoy en día, desafortunadamente, los empresarios del fútbol, de los jugadores, son los que muchas veces le dañan el oído al jugador y empiezan con ese pa' aquí, pa' allá, que no es bueno para ningún proceso deportivo, si usted quiere trabajar a mediano o a largo plazo. Jaime Eliezer, desde Pasto. Pregúntele a Belkis, que ella también sabe de fútbol. Mire, la está ansiosa de decir algo. Que sí que nos ganó ya 2 veces. El micrófono, Jaime Eliezer. Doctor Juan Pablo, usted como empresario entiende perfectamente pues al propietario del Cúcuta Deportivo, que siendo dueño del Cúcuta, pues él maneja su negocio como le venga en gana. Y nadie le puede decir nada, nadie le puede meter la ley porque es su empresa. La culpa no es de él. Él aprovechó una oportunidad que se la dieron los cucuteños. Le dieron ese papayazo y se apoderó del equipo. ¿Dónde estuvo la falla de la dirigencia cucuteña, de los empresarios cucuteños, de todos los estamentos cucuteños para dejarse quitar el equipo? Tiene, Jaime, eso es verdad. O sea, esa es la gran verdad que en ese momento vendieron el equipo. Lo que pasa es que, le cuento un poco, cuando termina toda esta época importante del Cúcuta, ¿sí? Empieza a haber una crisis deportiva en el equipo, ¿cierto? Y ahí es cuando empiezan las partes o empezamos, bueno, yo ya me había retirado porque yo había montado mis negocios de comida y pues estaban funcionando muy bien y tomé la decisión también por la familia porque tenía hijos muy pequeños y pues durante 3 años prácticamente pasaba viajando y cuando no viajaba venía y trabajaba en mi negocio, entonces era casi que todo el día fuera de mi casa. Entonces cuando me empezó a ir bien el negocio renuncié al Cúcuta, me puse y ahí como al año de que yo renuncié empezó como esa crisis deportiva. Entonces esa crisis deportiva, ¿qué ocasionó? Empezó la gente anterior dueña que estaba, empezó a ver de pronto que el dinero que ellos habían invertido como empresarios en materia, digamos, económica se les iba a devaluar. En este caso, los jugadores que en ese entonces eran propiedad del Cúcuta Deportivo. Entonces empezaron, ya ahí no empezaron a jalar todos para el mismo lado, sino empezaron unos para un lado y otros para otro lado. Entonces, ahí fue cuando empezó la vaina como a tambalear, el barco como a tambalear. Entonces muchos dijeron, no, antes de que yo pierda mi dinero o antes de que pase algo, yo me retiro o yo vendo mis acciones o yo vendo o vendamos este jugador y recuperemos el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Se dio la oportunidad en un momento, obviamente que no hubiéramos deseado nunca que uno de los mayores accionistas vendiera su paquete y obviamente él, Cadena, que es una persona muy inteligente para los negocios, porque el señor Cadena, esto que hizo con el Cúcuta, ya lo hizo con el Atlético Bucaramanga y ya lo hizo con el de Tunja, que se llama... Patriotas. Omar, me ayuda, Patriotas. Ya lo había hecho con Patriotas y ya lo había hecho con el Atlético Bucaramanga. ¿Qué es? Es como cuando le pongo un ejemplo. El señor Jorge Pavón está pasando por una mala situación económica. El apartamento del señor Jorge vale 50 millones. Yo le digo, Jorge, ¿usted necesita plata? Sí, mano, déjemelo en 30. En 30 se lo compré al señor Jorge. Y después el señor, en un futuro, aparece Omar y se lo vende en el doble. Entonces, ¿qué pasa? El señor Cadena se ganó un importante dinero así con el Bucaramanga y así se ganó un importante dinero con Patriotas
tengo entendido, si Omar me corrige, que es periodista deportivo y de pronto tiene más información que yo, y así pasó. Entonces se da lo que el señor Jaime Eliezer dice. Se le dio la papaya, compró el equipo, y ahora usted le dice al señor Cadena, le compro el equipo, y entonces ahora el señor Cadena pide, creo que la última vez pidió $10 millones por el 45% de él. 10 millones Para de no dólares. vender. Entonces es para no venderlo. Y oiga, Juan, y él pedía 10 millones y en su momento, y Rafa y yo somos testigos porque estuvimos hablando en ese entonces con Ángel Uriel García, y Ángel Uriel García dijo que valía 17.000 millones de pesos colombianos el Cúcuta en su momento, y que incluso por ahí hubo ofertas mexicanas de inversores mexicanos de querer meterle billetico. Eso también fue de pronto una anécdota, pero imagínense, en una época valió 17.000 millones cuando estaba en su mejor momento, y ahora que no está casi como el 10%, 15% menos, y el señor vende lo que vende es el nombre, porque ni jugadores tiene realmente que son del equipo. Ahí vende la ficha, Omar. Normal, ahí lo que está vendiendo es la ficha, que es lo que la afiliación a la DIMAYOR, Sí, la afiliación. que de pronto es lo que él podría decir, pero lo que usted dice es verdad, que grandes jugadores no tiene como para decir que se puede invertir en el equipo. Esperemos a ver qué pasa. Lo primero que todo es que creo que salir rápido de toda esta coyuntura mundial que estamos viviendo, de todo esto que nos tocó vivir para pensar en un futuro, ¿no? No solamente en el Cúcuta Deportivo, sino en la ciudad, en todos los gremios, en todo usted, en todas nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, en acto a lo que dice Jorge Omar, preguntémosle a Belkis. Belkis, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Le gusta el Cúcuta Deportivo? Claro que sí, aunque no soy muy apasionada por el fútbol, pero en este encuentro o cabe la pregunta, ¿qué sabor tiene el fútbol? Porque hoy hablamos de gastronomía y resultamos también saboreando lo que es el fútbol. Es que el fútbol es un plato fuerte que se consume a diario en cualquier hogar. Juan Pablo Londeros y Belkis, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Cero Coronavirus, compartiendo todo lo que tiene que ver con hacer una acotación, perdón, de los una acotación también lo del Cúcuta Deportivo. Gracias, muy gentiles por haber estado. ¿Sí? Muy buenas noches. Omar quería decir algo, ¿no? Sí, no, para decirle a Juan Pablo una cosita ahí chiquita, que cuando Cadena le vendió el equipo, me compró Patriotas, el gobernador de ese entonces también lo quiso manipular, y ellos sí se unieron todos y le compraron las acciones a lo que pidió, y si no, lo había enterrado en la B también. Eso, hay que mirar el otro año a ver qué se hace con el Cúcuta Deportivo. Vamos a ver, esperemos a ver qué pasa. De antemano, Rafael, muchas gracias por su invitación. A Omar, a Luis, a nuestro amigo allá de Pasto, un saludo especial. A Jorge Pavón también, un saludo especial. Belkis, muchas gracias por la invitación. La verdad, pasamos 1 hora y 20 contentos hablando la verdad. Creo que, como dicen, le pegaron al perrito. Hablamos de las dos cosas que más me gustan. Es la gastronomía y el fútbol. Es lo que más me gusta a mí, y la verdad la pasé muy contento. Muchas gracias. Ojalá que en el próximo encuentro ya ya hayamos solucionado en parte todo esto que está viviendo esta humanidad. Luis, también un saludo especial para todos. Buenas noches y bueno, Gracias. bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Una feliz noche. Muchísimas gracias. Igualmente, Juan, vamos a saludarlo. Para todos.